Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Señor, gracias porque hasta aquí hemos sentido tu guía, tu ayuda. Hoy tenemos nuestra última lección de Santiago inductivo y hemos sentido que tu mano nos ha guiado por cada capítulo, por cada versículo. Y ahora te ruego que esta última lección, Señor, tú la uses para glorificarte. Glorifícate a través de esta lección y en cada uno de quienes ven estos videos, estas lecciones. Bendícenos, te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy llegamos a nuestra última lección de Santiago inductivo. Esta es la lección número 10 y vamos a estar en el capítulo 5 entre el versículo 12 y el versículo 20. Entonces voy a iniciar leyendo el versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Para que no caigáis en condenación. Vamos a tratar de definir jurar. ¿Qué significa jurar? Jurar es afirmar o negar o prometer una cosa rotundamente, poniendo como testigo a Dios, quizás, o a un ser querido, también en el propio honor de una persona. Jurar, por lo tanto, es un pacto que uno hace con Dios o con otra persona, comprometiéndose a cumplir con lo que uno ha dicho. Quien jura está dando su palabra y asegurando que dice la verdad, y originalmente esto se consideraba que el que juraba se exponía a una maldición si es que faltaba o estaba diciendo una mentira, ¿verdad? Entonces ahí estaba en un gran problema. ¿Por qué uno puede caer en condenación por jurar? Uno puede caer en condenación o exponerse a juicio por varias razones. En primer lugar, porque al jurar uno estaría desobedeciendo un claro mandamiento del Señor Jesucristo, quien dijo: mas yo os digo, no juréis de ninguna manera. Esto dice Mateo 5:34. Entonces, si el Señor Jesús dijo que no hay que jurar, pues sencillamente no hay que jurar. En segundo lugar, porque no, uno puede quedar atado a ese juramento y puede exponerse a una maldición si no cumple ese juramento. Y en tercer lugar uno se expone a un juicio cuando deja que la mentira entre en la iglesia y se vuelva común. Por eso algunos recurren al juramento cuando no se les cree, y los que los escuchan como que desconfían y suponen pues que está mintiendo. Y toda mentira tiene su origen en Satanás, de quien el Señor Jesucristo dijo que en él, en Satanás, no hay ningún tipo de verdad, porque cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira, dice Juan 8:44. Por lo cual, los hijos de Dios deben caracterizarse como gente de palabra. Es decir, acostumbrémonos que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Voy a leer ahora Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, pero mucho, mucho, mucho. Entonces, ¿por qué nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Cante alabanzas. ¿Por qué no dice de esa manera? Por sentido común. Nadie debería obligar a cantar alabanzas al que está afligido, ¿verdad? Porque por lo menos, o por ejemplo, en Proverbios capítulo 5, versículo 20, dice: el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. La versión latinoamericana traduce: es como echar vinagre en una llaga. Y el dolor se incrementa. Las penas no se van con el canto, sino que se agravan. El mejor remedio para el corazón afligido es la oración. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Lo que literalmente el texto dice es: cante salmos. Cante salmos. Eso es lo que dice el texto. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? ¿Y para qué deberían ser llamados? Los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia, que eran llamados presbíteros, no recibían este título por ser de mucha edad, sino por ser más bien responsables de la iglesia. Por lo tanto, para nosotros hoy, los ancianos de la iglesia son los pastores, los ministros, o los líderes en general, a quienes el enfermo debería llamar para que oren por él y para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, escucha, esto es muy importante porque a veces somos un poquito imprudentes. Por lo tanto, la facultad de orar la da es el enfermo. Es decir, el enfermo decide si llama o no a los ancianos. Porque algunos enfermos no quieren que se ore por ellos, ni que se les visite. Y si es así, debemos respetar su libertad de decidir. ¿No les parece? Eso es apenas como obvio, como un principio a tener en cuenta. Recuerdo, leí un libro por los años 70, hace muchos años ya. Leí un libro de un predicador que Dios utilizaba mucho en las sanidades. Entonces, él estaba en una iglesia predicando y se estaba sanando, como decimos en Colombia, don Raimundo y todo el mundo. Entonces el pastor le dijo al evangelista, le dijo: yo tengo una anciana en la iglesia que ha sido muy fiel, fue muy fiel, pero de pronto quedó inválida, quedó en silla de ruedas, y él fue una mujer de mucha ayuda, muy valiosa para la iglesia. ¿Por qué no me acompaña y oramos por ella? Y se fueron los dos, el pastor y el evangelista. Cuando llegaron a la casa donde la hermana, el pastor, muy contento, muy esperanzado, le dijo a la hermana, este es el evangelista tal. A mí se me olvidó el nombre porque era un nombre como inglés, pero muy difícil de pronunciar. Entonces, aquí está el hermano, él está orando por los enfermos y el Señor los está sanando. Así que venimos a orar por usted para que el Señor la sane. El pastor dice que él se sorprendió cuando la hermana lo miró y le dijo: pastor,
¿A usted quién le dijo que yo quería ser sana? ¿Quién le dijo eso? ¿Cómo así? Pues toda persona quiere ser sana. ¿A quién le gusta estar en una silla de ruedas? Entonces el pastor dice, pero ¿cómo así? Pues todos creemos que queremos sanidad. Entonces ella le dijo, mire pastor, yo estuve sirviéndole a mi esposo por 25 o más años, atendiéndolo, cocinándole, manteniéndole la ropa lista, manteniendo la casa aseada. Llegaba y tenía su comida caliente, pero nunca me dio las gracias. Nunca me dijo gracias, nunca expresó cariño por esas actividades mías. Pero ¿sabe una cosa, pastor? Desde que yo estoy en esta silla de ruedas, mi esposo se desvive por mí. Está pendiente de qué necesito, está pendiente de mis comidas, está pendiente de bañarme, está pendiente de todo y se desvive por mí. Pastor, ¿usted cree que yo quiero volver a la antigua vida? No, mientras esté aquí en esta silla de ruedas, mi esposo me va a apreciar, me va a tener cariño y me va a expresar cariño. Así que gracias y perdóneme, señor evangelista, pero yo no quiero ser sana. No todos quieren ser sanos. ¿Sabía usted eso? No todos quieren ser sanos. Y como no todos quieren ser sanos, entonces por eso es que el enfermo es quien tiene que dar la autoridad y el quien tiene que decir si llama o no a los ancianos de la iglesia. Aquí se mencionan 3 resultados de la oración de fe. ¿Cuáles son esos 3 resultados? Vamos a tratar de mirarlos. La oración de fe de los presbíteros, es decir, de los ministros, de los líderes de la iglesia, pueden llevar a que sucedan 3 cosas. Primero, dice que traerá salvación. Traerá salvación. Dice salvará al enfermo. En segundo lugar, producirá sanidad. Dice el Señor lo levantará. Y tercero, quitará la culpa. Dice si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Además, ¿qué más podríamos hacer para ser sanados? Debemos hacer 2 cosas más. Número 1, confesar nuestras ofensas. Escúchame, no solo a Dios, sino confesar nuestras ofensas, como dice aquí Santiago, unos a otros. Si hemos ofendido a alguien, debemos reconocer que estuvimos mal y decirlo. Confesar es admitir algo, y no admitir que hicimos algo incorrecto es uno de los mayores obstáculos para la completa sanidad. En segundo lugar, debemos orar los unos por los otros, es decir, los sanos deben orar por los enfermos y los enfermos por los sanos. ¿Ah? ¿Qué significa? La oración del justo puede mucho. Bueno, significa eso, ¿no? Significa que puede mucho porque está respaldada por una vida íntegra. Otras versiones de la Biblia traducen diferente. Por ejemplo, una dice, la oración del justo, obrando eficazmente, puede lograr mucho. Además, se puede traducir de la siguiente manera. La oración ferviente del que es recto o derecho, es decir, del que guarda los mandamientos de Dios, trabaja operativamente y es efectiva. Otra forma de traducir este pasaje es la oración perseverante del justo es poderosa. Eso es la palabra de Dios para todos. Mucho puede la oración intensa del justo, dice la Nueva Biblia Española. Y la versión de Nieto traduce la oración fervorosa del justo
justo tiene gran poder. Tiene gran poder. Versículos 17 al 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Quién era o quién fue Elías? Para poder comprender y entender un poco más la vida de Elías, necesitamos leer algunos pasajes de la Escritura que están en Primero de Reyes, en los capítulos 17 al 19, y en Segundo de Reyes, capítulo 2. Ahí encontramos una buena parte de lo que es la vida de Elías. El nombre Elías significa mi Dios es Jehová. Mi Dios es Jehová. Y en su nombre se resume todo su ministerio centrado en hacer que el pueblo de Israel reconozca y crea que no hay otro Dios, que solo el Señor es Dios. Si tratáramos de hacer un orden cronológico en la vida de Elías, por lo menos los pasajes más, o sea, las partes más importantes de la vida de Elías, podríamos hacer algo más o menos parecido a esta secuencia. Primero, Elías anunció que no llovería y se retiró al arroyo de Querib, donde fue alimentado con un pan y carne por los cuervos. Esto lo encuentra en 1 Reyes 17, del 1 al 7. Segundo, cuando el arroyo se quedó sin agua, Dios le dijo que se trasladara a Sarepta de Sidón, a la casa de una viuda que vivía con su hijo, donde milagrosamente fueron sustentados con la harina y el aceite que se reprodujo cada día hasta que pasó la crisis. Esto también lo encuentran en 1 Reyes 17. Todo lo que le voy a mencionar aquí están en los pasajes que le mencioné hace un rato. Tercero, el hijo de la viuda murió a causa de una enfermedad. Y Dios oyó o escuchó la oración de Elías, volviéndole la vida. En cuarto lugar, Elías regresó a Samaria y demostró que Jehová es Dios. Él primero convoca al pueblo, ¿verdad? Cuando él regresa a Samaria, convoca al pueblo allá en el Monte Carmelo para enfrentarse él solo. Escuche, él solo se enfrenta a 450 profetas del dios Baal. Lo que iba a hacer Elías en este momento era demostrar que Jehová era Dios. Cuando Elías ora, Dios responde enviando fuego del cielo y se consume el sacrificio de Elías, ese sacrificio que Elías había preparado. En quinto lugar, Elías subió a la cumbre del Monte Carmelo y postrándose oró 7 veces hasta que comenzó a formarse una nubecita pequeña y cayó una lluvia copiosa. ¿Se acuerda? Sí, yo veo allá una nubecita, pero eso es tan grande como el puño de un hombre, le dijo el criado a Elías. Posteriormente, Elías huyó de Samaria por las amenazas de muerte que le hizo Jezabel. Era una mujer sanguinaria, mala, y en una profunda depresión, Elías corre, tiene miedo de una mujer, y Elías ahí en medio de la depresión, lo que nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? Le dice a Dios que le quite la vida. Pero ¿qué hace Dios? Dios le envía un ángel con alimento para que vaya hasta Horeb, donde Dios sale a su encuentro para restaurar el ministerio del profeta Elías. Luego Eliseo se unió a Elías para ser el sirviente
de Elías para servirle. Octavo, Elías, tomando su manto, golpeó el agua del río Jordán, el cual se abrió y permitió a Elías y a Eliseo pasar en seco. Después de esto, un carro de fuego separó a Elías de Eliseo, y Elías fue arrebatado por un torbellino, y así pasó a la presencia de Dios sin haber muerto. Esto es, a grandes rasgos, la vida de Elías. Pero Santiago nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, o semejantes a las nuestras. ¿Qué es estar sujeto a pasiones? Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras es la traducción, escuche, de la palabra homoiopaces, que significa sufrir o estar agobiado igual o de manera similar que otro. Sentir lo que siente otro. Esto lo dice para que no pensemos que hombres como Elías eran diferentes a nosotros. Y ser como ellos es imposible, pensamos nosotros. Eso es imposible, llegar uno a ser como Elías. O que Dios está dispuesto a oír la oración de uno como Elías, más que nuestra propia oración. Para Santiago, la llave de la respuesta estaba en el fervor. Ese fervor que nosotros podemos poner en nuestra oración. Si oramos fervientemente, Dios responderá nuestra oración. Así de fácil. Ahora, ¿qué es orar fervientemente? La frase aquí utilizada, oró fervientemente, en griego dice literalmente, oró con oración, o rogó con oración insistente. Es decir, puso su vida en su oración y oró intensamente para que no llueva, y no llovió durante 3 años y 6 meses. Y volvió a orar del mismo modo para que llueva. Llovió hasta que la vida volvió a la naturaleza. De todas maneras, si quisiéramos poder tener tanta autoridad y poder en la oración como estos grandes hombres de Dios, en este caso como Elías, ¿verdad? Menos que usted diga, Señor, que no llueva más hasta que yo lo vuelva a decir. Y cuando ya usted diga, bueno, ya es tiempo, diga, Señor, ahora abre las ventanas de los cielos y que caiga agua a torrentes. Tremendo. Voy a leer ahora los versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Viene aquí una parte como un poquito escabrosa dentro de lo que pasa en el mundo de la iglesia de hoy. ¿Qué es extraviarse de la verdad? Extraviarse de la verdad significa salir, vagar, alejarse del buen camino por haber sido seducido o engañado por el pecado, o por alguna herejía, o por alguna mentira. Uno se extravía de la verdad cuando se aleja de la comunión de la iglesia, que es el baluarte y la columna de la verdad, según dice primera a Timoteo 3:15. El que hace volver al verdadero camino al extraviado, ¿qué logrará? Bueno, se supone que va a lograr 2 cosas. ¿Cuáles son esas 2 cosas? El que logra que una persona que se ha perdido o extraviado regrese al Señor, logrará estas 2 cosas. Primero, salvará de muerte un alma. Esto nos indica que el alejamiento, escuche esto es interesante, que el alejamiento solo puede conducir a un solo destino, la muerte del alma, y el que logra convertirlo
la salvará. Y segundo, dice que ocultará o cubrirá multitud de pecados. Aquí es donde yo mismo he caído, aquí en mis lecciones, en videos que he hecho, he caído en ese pequeño error de estar denunciando doctrinas falsas, pero que en realidad no van a producir nada. Por ejemplo, hay tantos cantos evangélicos que son herejías de que comienzan hasta que terminan, pero ¿gana uno algo con denunciarlos? No, porque la mayoría de los evangélicos primero no leen la Biblia y no entienden lo que uno está tratando de transmitirles, porque como no leen la Biblia no saben de qué está hablando uno. Por ejemplo, a ver, le doy un ejemplo así rapidito. Cada vez que usted en un canto, un coro, un himno, lo que sea, usted diga, mi alma tiene sed de Dios. Eso suena bonito porque en los salmos dice eso. David dice, mi alma tiene sed de Dios, y como el siervo brama, y todo el cuento aquel. Pero escúcheme esto. Cada vez que usted canta eso, usted le está diciendo al Señor Jesucristo que Él es un mentiroso. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, Él dice que el que bebe del agua que Él da no tendrá sed jamás. Luego en el capítulo 7 de Juan, el Señor habla sobre el Espíritu Santo como los ríos de agua viva en nuestro interior. Entonces, quiere decir que Dios nos ha garantizado que no tendremos sed jamás, porque hay un río permanente de agua fluyendo dentro de nosotros que apagaría cualquier asomo de sed. Entonces, cuando usted canta, mi alma tiene sed de Dios, o tengo sed de Dios, o esas cosas, está siendo mentiroso al Señor Jesucristo. ¿Entiende eso? Hay tantas cosas que dice la gente por ahí. Pero escúcheme, a veces denunciar este tipo de herejías no lleva a nada, lleva solo a unas discusiones tontas que en teología se llaman discusiones bizantinas, es decir, que se puede discutir y nunca se va a llegar a un acuerdo. Cuando Santiago dice aquí que si alguien hace volver a alguien del error, escúcheme lo que le quiero decir. Primero, las herejías nos llevan a la perdición. Y aquí comienza una gran... si jalamos a punta de ese hilo, comienza un gran problema con los calvinistas supralapsarios, los infralapsarios, con los que la muerte de Cristo fue para cierto grupo de personas y que para otros. Se armaría un problema, pero un problema. Si yo les llego a decir que lo que está diciendo Santiago aquí es que cuando alguien cae en herejía pierde la salvación, eso va a formar un terrero, ni el tenaz. Pero es lo que dice Santiago. Y para corroborarlos, vuelvo y le leo el texto tal cual está en la Reina Valera del 60. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, lo que yo le estoy diciendo es lo que Santiago dice. Vamos a tratar de memorizar nuestro texto bíblico de cada lección. Santiago capítulo 5 versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, yo les dejo ahí en Colombia decimos, cójame ese trompo en la uña. Santiago está diciendo que por doctrinas falsas podemos perder la salvación. Tome usted la decisión. Gracias por haber estado conmigo durante estas 10 lecciones de Santiago. Espero que sean de edificación. Dios lo bendiga y nos veremos en un próximo estudio inductivo. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.